Hola a todos. En este análisis vamos a meternos de lleno en las funciones de Microsoft Access. Está pensado sobre todo para quienes ya se mueven con soltura en Excel, porque vamos a ver que gran parte de ese conocimiento se puede aprovechar directamente aquí. Esta es la ruta que vamos a seguir. Empezaremos por lo básico, por los cimientos, y poco a poco iremos construyendo hacia arriba. Veremos cómo manejar fechas, cómo aplicar lógica a nuestros datos, y al final llegaremos a la joya de la corona, la agregación de datos, que es donde Access de verdad saca músculo. Muy bien, pues al lío. La primera pregunta es obligada. ¿Qué es exactamente una función cuando hablamos de Access? Pues mira, la forma más sencilla de entenderlas es pensar en ellas como pequeñas herramientas que ya vienen de fábrica, listas para usar. Cada una hace una cosa muy específica, como si fueran pequeños ayudantes que nos resuelven, desde una suma hasta ordenar un texto complejo. Venga, vamos con las dos primeras grandes familias de funciones. Aquí es donde se va a ver clarísimo cómo la experiencia previa con Excel nos da una ventaja enorme. Vale, lo que salta a la vista aquí es que esto nos suena muchísimo, ¿verdad? Apps, redondear, son prácticamente idénticas a sus primas de Excel. Pero ojo, mucho cuidado, porque hay una diferencia clave, un pequeño matiz entre fix e int que es fundamental conocer. Y aquí está la prueba del delito. Si le pasamos un número negativo como -3,25 a la función fix, esta simplemente corta los decimales y nos da -3. Pero int es diferente. Redondea siempre hacia abajo, hacia el entero inferior más cercano. Así que para -3,25 el resultado es -4. Un detallito que puede provocar más de un susto si no se tiene en cuenta. Y con las funciones de texto pasa exactamente lo mismo. La idea es idéntica, aunque el nombre cambia un poquito. Derecha pasa a ser der. Largo es longitud, pero la lógica que hay detrás, lo que hacen y cómo lo hacen, es un calco. La transición es súper intuitiva. Pasamos ahora a un tema que es el pan de cada día en casi cualquier base de datos, las fechas y las horas. Y es aquí donde Access empieza a sacar pecho y a mostrar su verdadero potencial. De nuevo, vemos funciones que son viejas conocidas, como año y mes, que funcionan tal y como esperamos. Pero Access nos regala una herramienta nueva y súper potente, agrega fecha. Esta función es una maravilla que no existe como tal en Excel y que nos va a simplificar la vida una barbaridad a la hora de hacer cálculos con fechas. Y para muestra, un botón. Mirad qué fácil. Con agrega fecha lo primero que le decimos entre comillas es el intervalo, D para días. Luego la cantidad, en este caso 5. Y por último la fecha desde la que partimos. Y ya está, así de sencillo. Esto es una pasada para calcular vencimientos, plazos, de todo sin tener que andar con fórmulas liosas. Bueno, ya sabemos manejar números, texto y fechas. El siguiente paso lógico es hacer que nuestra base de datos sea inteligente, que pueda tomar decisiones. Y para eso, claro, necesitamos la lógica. Esto nos permitirá crear respuestas que cambien según los datos. En Access tenemos principalmente dos herramientas para esto. La primera es SIEM, que es el clon de la función SI de toda la vida de Excel. Por ejemplo, SIEM, entre ventas mayores a 1000, con bonus, sin bonus. Y luego está conmutador, que es como el SI punto conjunto de Excel, y es genial para no tener que anidar un SI dentro de otro y otro y otro. Nos permite comprobar varias condiciones de forma mucho más limpia y ordenada. Y llegamos a la parte donde Access de verdad se luce. La capacidad de resumir cantidades enormes de datos y además aplicando condiciones súper específicas es una de sus mayores ventajas frente a una hoja de cálculo tradicional. Pero antes de ver un ejemplo, una cosa muy importante. La sintaxis de estas funciones es muy estricta, pero una vez que se le pilla el truco, es siempre igual. Hay que imaginárselo como capas. La capa exterior, los parámetros van con comillas dobles. Si dentro metemos un texto, ese texto necesita comillas simples. Y si es una fecha, tiene su propio símbolo, las almohadillas. Grabar esto a fuego es el secreto para que funcionen siempre. Mirad este ejemplo con decont. El primero y segundo argumento, que son el campo y la tabla, como son texto, van con sus comillas dobles. El tercer argumento, el criterio, también es una cadena de textos y que también va con comillas dobles. ¿Y qué pasa dentro? Pues que estamos comparando el campo ciudad con el texto Madrid y por eso Madrid necesita sus propias comillas, que son simples para que no haya conflicto. Es así de lógico. La recompensa por aprender esa sintaxis es enorme. Las funciones de agregado de dominios son básicamente la versión supervitaminada de la familia contarsi y sumarsi de Excel. Nos permiten hacer unos cálculos potentísimos sobre datos filtrados. Y para ir terminando, vamos a ver unas funciones de utilidad que son súper prácticas. Nos sirven para validar datos y también para comunicarnos con quien esté usando la base de datos. Estas funciones son como los porteros de discoteca de nuestros datos. Se aseguran de que solo entre lo que debe entrar.
Por ejemplo, en un formulario, antes de guardar, se puede usar esNum para comprobar que en el campo edad han metido un número y no letras, o esFecha para validar un campo de fecha. Son básicas para mantener nuestros datos limpios y evitar errores. Bueno, ya hemos visto que todo ese conocimiento de Excel no se tira a la basura, ni mucho menos. Es un trampolín perfecto para saltar a Access. Las herramientas están ahí, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Así que ahora la pregunta es, ¿por dónde empezar? ¿Qué función será la primera que se va a dominar para llevar la gestión de datos a otro nivel?